Creo que la gente quedó traumada luego de la pandemia. Tal vez en algunos casos. ¿Te imaginas cómo reaccionaría la gente dentro de un avión en pleno vuelo? Estimados pasajeros, queremos informarles que el chino de la fila 35 acaba de estornudar. Saludos. Los largos caminos entre entidades de cualquier país, que suelen ser tanto desolados como incluso peligrosos. No obstante, hay otro tipo de relatos que por su aparente baja frecuencia, no suelen contarse a menudo. Dichos relatos son aquellos que donde se tocan presuntos hechos sobrenaturales o extraños. Hoy escucharemos algunos de ellos donde se cuentan en estas desérticas regiones. Cada cierto tiempo en una empresa de transportes, acuden estudiantes que están por concluir sus estudios interesados a realizar prácticas de campo, además de aquellos que buscan un trabajo para precisamente llevar a cabo la actividad de trailero. Les realicé unas preguntas rutinarias para conocer su capacidad de trabajar en la empresa. Para mí, era obvio que como trailero debía ganar más de lo que estábamos ofreciendo. Le pregunté sobre los motivos por los que había abandonado su empleo anterior, y en tono de broma le comenté si no era porque había visto algún muerto o fantasma en la carretera, pues es bien sabido que los traileros suelen ver cosas extrañas o perturbadoras de noche. Era un simple e inocente comentario, pero el sujeto frente a mí le tomó en serio. Se puso pálido y luego de secarse el sudor de las manos, comenzó a contarme la siguiente historia. He sido trailero por 6 años, y como usted dice, estamos acostumbrados a escuchar todo tipo de leyendas y cosas que suceden en la carretera, sobre todo de noche, pero hasta hace apenas 2 semanas no había vivido algo en carne propia. Me encontraba en el camino para entregar una carga al municipio de Cholula. Eran más o menos las 3 de la madrugada e iba yo solo, ya que mi acompañante tuvo impedimento para salir a ese viaje. No tuve problemas para eso y partí a mi destino. Ya había recorrido una parte del viaje sin detenerme sino hasta ese momento donde pasó lo que te estoy contando. Tuve la obligación de tomar un rumbo federal ya que no había para pagar las casetas de peaje, por lo que fui algo sugestionado ya que podría sufrir un atraco. Ya en una zona cercana a un pequeño poblado lleno de topes cada 100 metros, avisté a una persona parada al lado del camino. Entonces al acercarme y con las luces del tráiler, noté que dicha persona era una niña en llanto vestida de blanco. Frené y bajé de la cabina para acercarme a ella, quien parecía tener unos 8 años. En su vestimenta pude ver manchas de lo que parecía ser sangre seca. Entonces me acerqué más para tratar de consolarla y preguntarle su nombre. Ella me responde que ayude a su madre, a lo que me enfurecí por la cantidad de probables cosas que le haya pasado a aquella mujer. Entonces le pregunté dónde estaba ella. Sin dejar de llorar, me señaló un campo de mazorcas para luego ir corriendo tras la niña ya sin importar si pido ayuda o la carga que llevaba. Atravesamos el campo, pero en algún momento empecé a pensar en lo extraño del hecho. Fue entonces que distinguí una extraña luz que lleva a la niña haciéndola perfectamente visible. Debido a lo extraordinario de lo que vi, comencé a sentir una inquietud que me inmovilizó. Me detuve y le grité a la niña para que hiciera lo propio, pero al verla bien, noté que no tenía pies. Su vestido se movía con el viento, siendo jalada al interior del maizal, haciéndola parecer una marioneta. Supe entonces que tuve que irme en ese instante. Regresé rápidamente pensando que si demoraba un poco más, o que si me adentraba más al campo, podría no haber salido con vida de ahí. Llegué al vehículo y me alejé del lugar de inmediato. El chofer que entrevisté fue despedido por llegar la carga en mal estado y le tomaron como borracho al contar semejante relato, que aunque nadie lo crea, sí son cosas que pueden pasar en lugares así durante la noche. Un
Un día Aurelio decidió ir a un lugar conocido como la Carretera de la Muerte, el cual es un viejo camino de terracería que dejó de utilizarse hace mucho tiempo, no solo por la construcción de nuevas autopistas, sino también se dice que ocurren cosas malas a los que se atreven a cruzar por ese lugar. Aurelio le pidió a su hermano para que él condujera el auto, mientras el otro tomaba fotos y videos del lugar, mientras lo recorren narrando la experiencia. Su hermano se negó a acudir de noche a ese tenebroso lugar, entonces decidieron ir durante el día, con tal de desmentir las historias que se cuentan. Entonces al día siguiente salieron rumbo a su destino a las 10 horas. Ya estaban saliendo de la autopista, para incorporarse al mencionado viejo camino y bajar del vehículo al llegar, mientras su hermano se quedó esperando. Dicho camino no estaba bordeado por árboles o algo que lo haga lucir tenebroso, solo era un camino que estaba en desuso. Aurelio narraba mientras filmaba, lo cual fue sin novedad. Se sentía sugestionado pese a la hora y lo tranquilo del sitio, lo cual no le permitía enfocar los alrededores. En el camino alcanzó a ver un par de personas que le daban la espalda, lo cual le inquietó de sobremanera. Al acercarse un poco, ninguno de ellos se giraba. Aurelio notó un extraño movimiento en las piernas de ambos sujetos. Aquello que se movía eran unos enormes gusanos que estaban devorando la carne podrida, a lo que se determinó que son un par de cadáveres. El muchacho les preguntó consumido por el pánico quiénes eran ellos. Los dos seres dieron vuelta, y vio los rostros en esos cadáveres, quienes daban la imagen de que había muerto hace ya un tiempo, pero lo peor, es que esos rostros corresponden a Aurelio y su hermano. Fue una visión muy perturbadora y sin más, dieron persecución a él, que de inmediato corrió para huir de esos cadáveres que se caían a pedazos mientras avanzan. Luego de eso, Aurelio pudo ver a su hermano que aún estaba en el auto sin darse cuenta de la escena, siendo que solo se alejó un poco y hubiera entrado en otra dimensión, como si fuera el infierno de la Carretera de la Muerte. Es de noche e iba recorriendo la carretera en el auto escuchando música. Entonces decidí pasar por aquí, ya que han contado que se aparece una anciana en aquella zona, pidiendo ayuda a todo aquel que conduzca por la carretera. El caso es que la anciana murió varios años atrás, pues dicen que ella salió de su casa a buscar ayuda ya que su hijo no respiraba. Su hijo lo era todo. Ella salió corriendo pidiendo ayuda, pero no se percató del enorme tráiler que arrastraría su cuerpo varios metros por el asfalto. El operador del tráiler se bajó para auxiliar a la anciana, pero desgraciadamente ella perdió la vida. La gente que estaba cerca intentó ayudar, mencionó que terminó deshecha la mitad del rostro dejando los sesos al descubierto. Desde aquella fatídica noche, varias personas contaron sobre hechos inusuales ocurridos en ese tramo, pues uno de ellos dice que las víctimas han muerto por ataques al corazón. Hoy estoy aquí conduciendo sin aún ver algo fuera de lo normal, pero lo que sí noto es que la afluencia de autos disminuye al pasar de las horas, hasta que al fin llego al sitio donde la anciana perdió la vida hace años, donde se alza una cruz blanca adornada con flores artificiales en su memoria. Debo reconocer que al bajar del auto para acercarme, el miedo me invadió. Ya de pie ante esa cruz, pude sentir como me susurran acompañado por una brisa que se sintió como una respiración, entonces quedé inmóvil por unos segundos hasta que recuperé la movilidad del cuerpo, volver de inmediato al auto, y pensar que debo estar muy nervioso, para poder sentir cosas que no son. Esto no es verdad, mis nervios me están traicionando. Me convencí a mí mismo que no era verdad y solo era parte de la sugestión. Respiré profundo y decidí ya irme de ese lugar, pero luego de conducir por un tiempo, pude ver de nuevo la cruz en memoria de la fallecida anciana. ¿Qué está pasando?, me pregunté. Entonces procedí a alejarme de nuevo, pero no importa cuánto conducía, siempre me encontraba con la misma cruz. Entonces desesperado empecé a gritar por ayuda, pero no había nadie cerca. Luego intenté llamarle a alguien pero no tenía señal. En eso una voz temblorosa me pregunta si puede ayudarme, y mi sorpresa fue mayor al ver que se trataba de la difunta anciana con su rostro desfigurado. Me dije a mí mismo en repetidas ocasiones que eso no es real. La anciana me pregunta si no le recuerdo, pues fui yo quien la arrolló aquella noche, para luego decirme que ya no volveré con vida.
Hoy se dice que en todas las carreteras, donde están esas cruces en medio de la nada, pueden pasar cosas inquietantes. Soy transportista experimentado como mi papá, y he trabajado por mucho tiempo. Con frecuencia me acompañaba gente que suele contar cosas y me contaban historias sobre carreteras y leyendas urbanas, pero a mí no me pasó nada durante años, pero por decirlo de algún modo, la suerte se me acabó y experimenté algo aterrador y al recordarlo, se me eriza la piel. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una empresa que transportaba azúcar. Llevaba un tráiler con el remolque lleno del mencionado producto. Salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna del Mante, ubicado en San Luis Potosí. El camino estuvo tranquilo. Ya casi llegando al punto de mi destino, había un retén militar en donde había larga fila de camiones para ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar el turno. Mientras estuve en el retén, un soldado me pidió bajar mientras otros revisaban. Al preguntarme sobre mi destino, le respondí que a Laguna a descargar azúcar. Tras eso, avancé cerca de 6 kilómetros y vi algo que venía por la orilla de la carretera. Era de noche, así que encendí las luces altas. Mientras me acercaba me di cuenta que se trataba de una mujer con cabello rojo y vestido blanco. Lo más extraño del caso, es que parecía estar de pie a la orilla de la carretera, sin moverse y mirando hacia el frente. Sentí temor porque cuando ves a alguien así, corrías el riesgo que se arrojaran a las ruedas del camión con intención de suicidarse, así que disminuí la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado vi que estaba de espaldas, solo pude ver su cabello rojo y el vestido moviéndose con el viento. Pensando que posiblemente necesitaría ayuda, me detuve, bajé del tráiler y corrí hacia la muchacha. Al verla noté que estaba con la cabeza agachada en señal de tristeza o algo similar. Al acercarme le pregunté si estaba bien o que si la podía llevar. Al decir esto último, la muchacha volteó de una forma extraña, fue tan rápido que no parecía ser real, y en un instante lo que debía ser el rostro de una joven, resultó ser nada. Era un hueco, oscuro y aterrador. Al ver eso, el terror me invadió de una manera tal, que me hice para atrás intentando alejarme de esa visión, pero caí al pavimento, mientras veía a aquella cosa con ese agujero apuntando hacia mí. Me arrastré sin dejar de ver eso y al incorporarme, corrí lo más rápido que pude con el corazón saliendo del pecho. Subí a la unidad y aceleré rápidamente. No quise voltear, pero en el retrovisor sentía que de pronto aparecería la mujer sin rostro. Me concentré y aceleré al máximo para alcanzar velocidad y alejarme. Era imposible, era algo que no podía creer, pero lo había visto y sentí tanto escalofrío que comencé a temblar y a sentirme mal. Cuando por fin llegué a mi destino, ya estaban varios camioneros esperando descargar, entonces estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Los choferes presentes notaron mi malestar y se acercaron a preguntarme sobre mi estado. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de recuperar la calma, empecé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. Yo esperaba que me vieran extraño o me dijeran que estoy loco, pero en lugar de eso, me miraron asustados y uno de ellos, el de más edad, dijo que esa entidad siempre aparecía en ese tramo. Según se sabía por dichos de la gente, que a esa muchacha la atropellaron, haciéndole pedazos la cabeza. Otros tenían otra versión, la cual era que a esa joven la habían abandonado ya muerta, y que el trailero que la mató, le aplastó la cabeza, y quizás por eso esa espantosa apariencia. Después de la experiencia, duré muchos días sin poder dormir, tenía pesadillas e incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina a mi lado. Pero en otra ocasión me volvieron a mandar al mismo sitio para llevar azúcar, tal y como la vez anterior. Eso me puso nervioso, pero no entré en pánico, así que manejé sin más problemas. Sería cerca de las 10 de la noche, cuando de nueva cuenta me detuvo el retén. Un soldado que fue a revisar me hizo la misma pregunta que el anterior y le respondí. Pero al decirle mi destino me miró sorprendido, más cuando me dijo que si me había persinado antes de salir hacia allá.
Yo le respondí que sí, después le comenté que siempre lo hacía porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área, a lo que el soldado me respondió con otra cosa. Me dijo que además de eso, ya han pasado varios camioneros que han reportado ver a una mujer muerta que se aparece más adelante. Sin decirle más, arranqué y me fui manejando rápido, ya que no quería encontrarme de nuevo con aquello. Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto esa cosa, vi con alivio que no había nada ahí, pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso. En eso pensaba cuando por el retrovisor vi que se asomaba en la parte trasera del remolque, la cabeza agujerada de la mujer. Al verla, giré de tal forma que casi me saca del camino, y después ya no estaba. Al llegar a mi destino, nuevamente estaba muy mal, el terror me nubló la mente y no podía siquiera maniobrar la unidad, por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de esa noche no quise regresar, esperé al amanecer para poder hacerlo, y en cuanto llegué, renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos, por el temor que algo se me apareciera en el camino. Recuerda que la veracidad de lo contado aquí queda únicamente a criterio de quien mira el video, ya que ningún miembro del canal desmiente o afirma lo visto. Son muchas las experiencias que se cuentan en caminos desolados como los citados en este video. Estas carreteras, principalmente por la noche, nos guardan cosas o situaciones que salen de lo común hasta el grado de traumatizar al incauto que pase por esa zona. ¿Quién sería capaz de validar por su cuenta las historias que se cuentan? No creo que cualquiera. Bueno, por ahora es todo, gracias por llegar a este punto del video, y sin más que decir, me despido. Hasta pronto.